Ingeniero, colegas, muy buenas tardes. En esta oportunidad nos ha tocado exponer corte directo, a continuación las diapositivas, en la cual detallaremos sobre el tema. La evaluación de la resistencia al esfuerzo normal y cortante del suelo nos permite cuantificar parámetros necesarios para solucionar problemas relacionados con la resistencia del terreno, lo cual esto nos permite analizar problemas de estabilidad de los suelos, tales como estudios de estabilidad de taludes para carreteras. El objetivo principal es determinar la cohesión y el ángulo de rozamiento interno que permitan establecer la resistencia al corte de los suelos ensayados. La descripción del ensayo. El ensayo de corte directo permite encontrar los parámetros de resistencia del suelo, ya sea cohesión y el ángulo de fricción. El ensayo consiste básicamente en someter una muestra de suelo de sección cuadrada y 2.5 centímetros de espesor confinada lateralmente dentro de una caja metálica a una carga normal y un esfuerzo tangencial, los cuales se aumentan gradualmente hasta hacer fallar a la muestra por un plano preestablecido por la misma forma de la caja. Aquí le vamos a explicar un poco más lo que es del ángulo de fricción. Es una propiedad de los materiales granulares en el cual tiene interpretación física sencilla al estar relacionado con el ángulo de reposo o máximo ángulo posible para la pendiente de un conjunto de dicho material granular. El material granuloso cualquiera o el ángulo de reposo que está determinado por fricción, la cohesión y la forma de las partículas, pero en un material sin cohesión y donde las partículas son muy pequeñas en relación al tamaño del conjunto del ángulo de reposo, coincide con el ángulo de rozamiento interno, lo cual esto es muy importante para determinar la estabilidad de los taludes, la resistencia de una cimentación o para el cálculo de empuje de tierras. Cohesión es la atracción entre partículas originadas por las fuerzas moleculares y las películas de agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo varía si cambia su contenido de humedad, como ya lo había explicado en clases. La cohesión se mide en kilogramos por centímetro cuadrado, y lo cual mayormente está en suelos arcillosos. Los suelos limosos tienen muy poco y las arenas de cohesión es prácticamente nula. Si también el agua cumple un papel fundamental en el proceso de cohesión, si la cantidad es excesiva puede hacer que la tierra pierda esta propiedad y el suelo pierda su plasticidad y se vuelva casi líquida. El equipo de corte directo para suelos granulares sería el equipo mecánico, como podemos apreciar en la imagen. El equipo para corte directo, lo cual va a ser electrónico, como podemos apreciar en la imagen, y lo cual nos permite mayores deformaciones y se usa en suelos finos. Como podemos apreciar, este es el molde del corte y ahí tienen todas sus propiedades y sus partes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, colegas. En esta oportunidad vamos a continuar con la exposición y para ello vamos a hablar de continuando con la exposición, vamos a ver la preparación de muestras para una muestra inalterada. Luego que el tallador pasa en su totalidad, se debe cortar por los extremos. Así como podemos ver en la figura, la muestra tenemos que cortar por los extremos para determinar una figura perfecta, por así decirlo. Para una muestra remoldeada,
debemos pesar la cantidad de muestra de acuerdo al peso específico y el contenido de humedad proporcionado por el solicitante. Dividir el peso total en 3 partes, así como podemos ver en la figura. Después tenemos que compactar en 3 capas. Se debe cuidar que el material pesado no disminuya del nivel que debe corresponder. Todo tipo de muestra debe conservarse en un recipiente que conserve la humedad hasta el momento en que éste sea ensayado. Lo recomendable es utilizar un recipiente de vidrio, pues ello conserva la humedad. Montaje de la muestra. Se debe colocar sobre la parte inferior de la celda de corte en orden. Primero la base ranurada, las 2 piedras porosas y un papel filtro. Aquí podemos observar la vista de perfil y la vista en planta. Debemos colocar la parte superior de la celda, cuidando que los agujeros del mismo diámetro estén alineados para el momento de atornillar a los extremos. Cubrir con el pistón alineándose el tallador, papel filtro, como vemos aquí, y metal poroso. Luego aplicar unos golpes hasta que la muestra llegue al fondo sin compactar y retirar el tallador. La muestra colocada en el molde de corte directo, en la parte superior se ha colocado el papel filtro, el metal poroso y la tapa del molde. Aquí ya vemos que todo está colocado. Este equipo aplica la presión normal por carga muerta a través de un brazo de palanca que amplifica la carga de las pesas por 10. Para continuar con el ensayo se debe seguir el siguiente procedimiento. Debemos colocar el brazo en posición horizontal con la ayuda del nivel de la burbuja, para que no se incline al colocar las pesas. Ajustar la manivela al tope, cuidando siempre mantener el brazo de manera horizontal. Una vez seguro, poner las pesas que generan presión normal del ensayo, que generalmente son de 5, 1.5 kilogramos. Para este modelo de equipo, la carga que se coloca en el extremo equivale a la 10ª parte de la fuerza aplicada sobre el área de la celda de corte. Aquí podemos ver la vista en planta del lugar del equipo donde se ha de colocar la celda de corte. Colocamos la celda de corte en el equipo y la celda de corte, como podemos observar, ya está colocada en el equipo. Y aquí tenemos los datos ya para poder hacer el cálculo de esfuerzo de corte. Para ello la fórmula sería: el esfuerzo de corte va a ser igual a la constante de equilibrio de carga por la lectura de la columna dial de carga sobre el área del molde. Eso es para hallar el esfuerzo de corte. Ahora, para calcular la deformación tangencial, tenemos que la deformación tangencial es igual a la lectura del dial de deformación tangencial por 0.001. Como conclusiones tenemos que la resistencia de un suelo es el mayor esfuerzo al que puede ser sometido. La geometría de la mayoría de los problemas geotécnicos es de tal manera que prácticamente todo el suelo se encuentra en compresión. Aun cuando el suelo pueda fallar debido a la aplicación de grandes esfuerzos de compresión, el suelo falla realmente al corte. Muchos problemas geotécnicos de una evaluación de resistencia al corte de suelo, tales como, para este tipo de ensayos, lo podemos realizar para taludes, presas de tierra, fundación de estructuras, para muros de construcción. Y por último podemos decir que este ensayo se realiza en todo tipo de suelo, pero inalterado. Gracias.